Hola Pablo, buenas tardes. Ahora sí. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, bien. Se me traba a veces el Teams. No podía activar el micrófono. Ya, sí, a mí también me pasa de repente que, sobre todo cuando hago una presentación, que me pasó el día lunes, se me quedó pegado, lo tuve que cerrar y abrir de nuevo. Pero ahora estamos, Sí. estamos bien. Ya me conecté un Estoy, poquito antes para evitar todo eso en clase. yo estoy acostumbrado a usar el Meet. Yo en la trabajo ocupamos Full Meet. Entonces, primera vez que acá en el instituto empecé a usar el Teams. Y sí, al Ya, principio un poquito enredado, ya después aprendí a usarlo. empezó a aprender a usarlo ya. Yo en pandemia usé harto el Teams, porque tuvimos que trabajar en línea con casi todas las asignaturas. Así que ahí tuvimos que aprender a la fuerza. Y después ya se hizo un hábito porque trabajé como un año en Teams y después ya todas las reuniones en mi trabajo las empezaron a hacer en Teams también. Así que eso. Y bueno, he usado Zoom también y Meet, pero no, la verdad es que me acostumbré a usar Teams. Yo lo manejo bastante bien. La verdad es que sí, al principio un poco enredado, pero lo siento más completo. Y cuando agarra el ritmo, sí es más ordenado. Bien. Hoy le damos la bienvenida a Felipe, Juan, Pablo Torrealba y otra persona que dice Red Meetings, ¿cierto? Que está conectado, que se acaban de unir también a la sesión. Bien. Bien, bueno, vamos a comenzar en honor al tiempo, ¿cierto? Ya son las 19:30. El objetivo de hoy, ¿cierto? Al igual que el de la otra asignatura, es dar la retroalimentación de la evaluación uno, ¿cierto? Y luego de eso ver algunos contenidos de la unidad número 2, contenidos teóricos, ¿ya? Eh, Aprovechando, ya subí las notas de la asignatura del día lunes, ¿cierto? Ahí pueden revisar los comentarios en el portal EVA. eh, y en función de la retroalimentación que hice en la misma clase. Así que en general tuvieron bastante buenas las notas, los resultados y los argumentos. Que tuvo menos de un 6 ahí les indiqué, ¿cierto?, cuáles fueron los errores, que obviamente lo revisé bajo la rúbrica. Para esta misma evaluación, para esta también asignatura, también hay una rúbrica que yo se la mostré en la clase anterior, ¿cierto? Y les voy a, también entre hoy y mañana van a quedar listas sus notas con su retroalimentación. Ahí pueden entrar al portal y cualquier duda, consulta, me lo pueden enviar por correo y yo les voy respondiendo. ¿Ya? Hay algunos estudiantes que no presentaron nada, ¿cierto? En el caso de Héctor Leiva y Pablo Orellana, ¿cierto? Ellos dos se han conectado a la clase, pero no presentaron nada. Y hay otros 6 estudiantes que no presentaron nada, pero nunca se han conectado a clase. A lo mejor no sé qué habrá pasado con ellos, pero bueno, ya derivamos esos casos. Así que bien. Bien, bueno, vamos a comenzar, chiquillos. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Vamos a abrir la presentación que yo ya se la subí al Teams y también está en el portal EVA, ¿ya? Acá está la base de datos, ¿cierto? Y si se dieron cuenta, lo que pedía la evaluación era muy similar a lo que hicimos en las clases prácticas, ¿cierto? Si bien hay una literatura que está en el ambiente de EVA, o el apunte de la asignatura, eso entrega varios conceptos teóricos de un todo. Hay muchas metodologías, hay muchas formas, hay muchas maneras de optimizar, ¿ya? Lo importante siempre, ¿cierto?, es poder identificar cuál es el punto de quiebre, cuál es el punto de botella, ¿cierto? Y a partir de eso valorizar. Si ustedes se dieron cuenta, la base de datos eran tiempos muy pequeños, pero si uno lo traduce en un costo, por el nivel de productividad que puede tener esa empresa, es bastante alto. Y eso es lo que vamos a mostrar hoy día, ¿cierto? Como cuál es el impacto real en función de todo lo que se hizo. ¿Bien? Ya. Cuéntenme si se ve la presentación, ¿cierto? De mi pantalla y si se ve el Excel. ¿Cierto? Ahí estoy cambiando de Sí, pantalla para poder mostrarlo. ambos, profe. Se ven ambos. Perfecto, excelente. Recuerden que yo no veo el chat, así que si alguien tiene duda o consulta, me puede interrumpir, o si alguno de sus compañeros escribe en el chat porque no puede hablar, también me avisan ustedes, ¿ya?
Bien, comenzamos entonces. Como les decía, retroalimentación de la evaluación parcial 1 y revisar algunos contenidos de la unidad 2, ¿cierto? Y el foro, ya que el foro en este caso es bastante sencillo, ¿cierto? Para que pueda introducirlo a los contenidos de la unidad 2. Y entonces, lo que buscaba, que ustedes pudieran procesar y buscar áreas de mejoramiento y optimización, ¿cierto? Así como el contexto de la evaluación a partir de dos resultados de aprendizaje, ¿cierto? O que es lo que se espera, ¿cierto? Y se espera que ustedes puedan conocer. Entonces, identificar problemas de operación y aplicar, ¿cierto?, el concepto de la ruta crítica con el método PERT en la gestión de proyectos. Se incluían varias herramientas, varias actividades, que parecía ver que era mucho, ¿cierto? Pero en realidad en la clase anterior hicimos ese pequeño ajuste para solamente hacer lo que se pedía, ¿cierto? Porque obviamente en la gestión de proyectos o en la gestión de operaciones, eh, esto se hace con mucho tiempo, todas estas herramientas de diagnóstico, herramientas de verificación, de identificación, de análisis de procesos, etcétera. Lo que siempre es rápido, ¿cierto? Es esta metodología PDCA, que se aplica, ¿cierto?, con un equipo multidisciplinario para hacer una lluvia de ideas, ¿cierto?, y buscar la raíz de los problemas. Eso es como siempre es rápido cuando se encuentran estos cuellos de botella para poder buscar acciones de mejora. ¿Ya? Esta primera unidad es netamente aplicación de contenido en forma conceptual. Ya la segunda y tercera evaluación tienen que ver con más operaciones matemáticas, también para optimizar, pero matemáticamente. Bien, entonces había una base de datos, que es la que está acá. Habíamos dicho que había una cierta cantidad de columnas y celdas, ¿cierto? Y nos pedía determinar tres elementos. Oye, según la identificación del caso, ¿cierto? Por sistema, por tipo de falla, tipo de tensión. Entonces había que identificar qué era cada cosa, ¿cierto? Si yo empezaba a trabajar con la descripción del problema, que acá aparece descripción de falla, tenía 3.400 problemas que pueden ser similares o pueden tener, ¿cierto?, alguna letra distinta, ¿cierto?, de la persona que lo informó, y iba a ser muy engorroso tener que filtrar tanta información. Y es por eso que nosotros decíamos, oye, la zona de trabajo, el nombre de equipo, el subsistema, ¿cierto?, el tipo de tensión o el área que esté encontrada en la empresa. Ahí dijimos que habían dos áreas, ¿cierto? El área de productividad, el área de producción y el área, ¿cierto?, de empaque, ¿vale? Obviamente pueden haber otras áreas, otras secciones, pero esas son las que se mostraban en esta base de datos, esas dos áreas, ¿ya? Bien. Entonces, a partir de eso, ¿cierto? Se hacía una tabla dinámica que ya se lo voy a mostrar, ¿ya? Acá hay un resumen, ¿cierto? Que yo hago la tabla dinámica, empiezo a filtrar, ¿cierto? Aquí donde dice filas, ¿cierto? La tabla dinámica, por subsistema, por tipo de tensión, por tipo de file, ¿cierto? Y ahí empezamos a mirar, ¿cierto?, cómo cambiaba esta base y viendo cuáles eran las zonas, las áreas, los subsistemas de mayor impacto, ¿ya? ¿Y cuál era ese impacto? Para este caso, como no había costos, había tiempo de detención, ¿cierto? Y esos tiempos de detención, si bien eran pocos, 0,5 minutos, 1,55, en la suma y resta, ¿cierto?, por máquina, ¿cierto?, que esta máquina está como subsistema, ¿cierto? Esta envasadora 15 y esta envasadora 12 presentaban 111 y 90 minutos, y todos sus problemas presentaban ese tiempo, que se dividía en tipo de intervenciones, correctivo, operacional, por ejemplo, y otras que podrían haber como parada de equipo, ¿cierto? En función de eso se iba procesando. Entonces, el primer procesamiento que yo hice, a lo mejor usted hizo algo distinto, lo importante es que usted encuentre un problema, ¿cierto? Y le dé un nivel de importancia, o haya hecho esto, y a partir de ese nivel de importancia, decir cómo mejorar, ¿cierto? Eso era como lo interesante. Si yo hacía el primer filtro por parada de equipo y por correctivo, ¿cierto? Que esto habla de la productividad en la zona de empaque, eh, era la mayor cantidad de tiempo. Entonces yo filtraba el tipo por parada de equipo y ahí estoy viendo un impacto importante. Y puede que lo que sea raíz de esa parada de equipo, ¿cierto? Puede que, si bien el tiempo es poco, que aquí dice 29 horas, pero si bien la raíz de la parada de equipo en el área tanto, 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 ¿cierto?, sea poco, puede que esa solución repercuta en otras líneas o en otros procesos. ¿Ya? Esa es la manera de que yo lo traté de orientar, a pesar de que el tiempo de detención analizado y evaluado es poco. Bien, entonces el área de empaque de tortilla, ahí teníamos los 17 minutos, filtrando por parada de equipo, ¿cierto? Luego de eso se hace un monográfico en el cual se muestra la distribución de tiempo de estos minutos de las máquinas más importantes que están marcadas en rojo, y a partir de esa máquina importante se hace un diagrama de Pareto, ¿ya? Para hacer el diagrama de Pareto, ¿cierto?, que son estas máquinas que están acá, al tiempo, se saca el tiempo total, la sumatoria,
que en este caso da 7,32, y cada tiempo en minuto se divide, ¿cierto?, por el total, y se multiplica por 100 o se le aplica el símbolo porcentaje en Excel. Y ahí aparece un porcentaje relativo, que significa que porcentaje de 732 es 108, 88 y así. Entonces, ese tiempo, ¿qué porcentaje es del total? ¿Cierto? Entonces, eso significa que si yo sumo todo esto, me debiera dar un 100%. Pero el porcentaje relativo nos daba como el orden de importancia, que era lo mismo que mirar los tiempos, ¿cierto? Mirar los tiempos en minutos. Para poder hacer el diagrama Pareto, necesito sacar como el impacto acumulado o el porcentaje acumulado, como se le llama. Entonces, a esta variable, ¿cierto?, le tengo que sumar lo anterior. Como acá no tenía nada antes, se le sumaba 0. Pero a la siguiente, ¿cierto?, los 11,98 más las 14,72 me da 26,7 y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Si este número, que sería el último elemento analizado de los 732 minutos, no es 100%, significa que hay algún error en el cálculo, ¿cierto?, o en la ecuación. Adicional a eso, yo le agregué esta línea del 80%, ¿cierto?, para poder mostrar, ¿cierto?, esta línea, ¿cierto?, del 80-20, ¿ya? Bueno, hasta ahí, esa es como la manera de construir esta tabla, y después habría que hacer un gráfico de barras, ¿cierto?, con un eje secundario combinado para el porcentaje acumulado. Pero si yo miro el porcentaje acumulado, según la literatura de Pareto, no sé si ustedes lo han visto en alguna otra asignatura, al mirar esta literatura, todo lo que sea menor 80% significa que representa el 80% de las pérdidas. Entonces acá, hasta ahí sería el problema. ¿Ya? Pero si yo comenzaba a analizar todo esto de equipo, ¿cierto?, que son el 80%, y solo me centré en la envasadora 15, usted puede haberlo hecho de esa manera o de otra, iba a tener mucho trabajo, ¿cierto? Entonces me voy a concentrar solo en una pura máquina que representa el 14%. Y de ese 14%, ¿cierto?, está en 108 minutos, ¿cierto? Acá está el Pareto, que le mostraba el gráfico, acá está la línea del 80%, acá están las máquinas, ¿cierto?, más importantes, ¿cierto?, las 4 más importantes, y el 80% choca acá, ¿cierto?, en este punto. Entonces, en realidad yo debería evaluar todas estas máquinas pensando en Pareto, pero a lo mejor el trabajo va a ser muy largo. Siempre hay que ir abordando de mayor a menor, ¿cierto? Entonces yo podría trabajar solo este equipo o estos dos equipos. Pero eso va a depender de los tipos de problemas que tengan estos equipos, si son similares o no. A lo mejor, como son las mismas máquinas, lo que yo solucione acá podría impactar. Para poder saber eso, hay que estar inmerso en el proceso, hay que trabajar en la planta, ¿cierto?, y poder conocer de. Por ahora solo lo vamos a hacer a modo descriptivo porque no tenemos esa posibilidad hoy día. ¿Bien? Pero para que usted lo vea. Entonces trabajamos solo con la máquina T08, envasadora número 15, que es la que nuevamente filtramos, ¿cierto? Entonces, mira, filtré por esta máquina T015 y empecé a mostrar las fallas. Entonces, de un total de fallas, mira, tengo 37 fallas, o sea, 36 aproximadamente, bueno, si descontamos 30 fallas. De un total de 30 fallas, las más importantes, o las que son tal vez mayor a 5, son fallas de arrastre correa, fotocelda, falla de mordaza y marca de registro. Entonces, como no conozco el proceso, en la primera clase le dije, oye, podríamos usar la IA para preguntarle en un proceso de empaque automatizado, etcétera, etcétera, qué significa la falla de arrastre o qué significa la falla de arrastre de correa, y ahí más o menos empezar a determinar. Como este equipo es una envasadora, significa que el producto está listo y hay que meterlo, ¿cierto?, dentro del empaque, ¿cierto?, de los doritos, del empaque de las tortillas Pancho Villa, de las tortillas, ¿cierto?, etcétera, ¿cierto?, que pueden encontrar en el mercado tradicional. Entonces, como ahí está el problema, yo podría decir que pueden ser cintas transportadoras, elementos que leen, ¿cierto?, en una cinta transportadora, que se arrastran por una cinta transportadora o que avanzan por una cinta transportadora, y al leer, ¿cierto?, un código X, ¿cierto?, una fotocelda, que es un sensor óptico que toma una foto de un código de barra o toma una foto, ¿cierto?, de algún elemento, lleva una marca, ¿cierto? Y entonces yo podría asociar a eso la raíz de todos estos problemas. Falla mordaza, yo podría decir, la falla mordaza puede ser algo que aprieta, ¿cierto?, este paquete o lo toma para poder llevarlo a la caja, ¿cierto?, a la zona de envasado final, ¿cierto?, a la zona del empaque, tal vez, ¿cierto?, que acá estamos en el empaque, ¿cierto?, pero a la zona del envasado, donde el producto se mete en la caja para irse a la distribución. Entonces, al final, son problemas similares. Si a lo mejor analizara otra envasadora, puede ser lo mismo. Por eso les decía que yo voy a concentrar mi esfuerzo en la número 15,
¿cierto? La número 15, y eso puede que repercuta en los otros elementos, ¿ya? Ahí habría que mirar la base y ver qué es lo que es cada cosa. Entonces, mirando estas fallas, ¿cierto? Yo dije, oye, la falla de arrastre, ¿cierto? 1 y 2, que estas dos sumarían 52 minutos, casi una hora, ¿cierto? Una hora pensando en 80 toneladas diarias, ¿cierto? ¿Cuántas toneladas son? Casi una hora, ¿cierto? Bastante dinero. Entonces, el deslizamiento de la correa en sistema automatizado, el problema de posicionamiento del snack, ¿cierto? El producto atrapado o problemas similares, ¿cierto? Eso es lo que voy a considerar como una falla de arrastre. ¿Cierto? El producto queda entre medio de la zona de cierre, de la zona de sellado, ¿cierto? Por eso que, el posicionamiento del snack podría ser eso, ¿cierto? Pero ya sabemos que en general es en ese sistema de envasado que hay un mal lector, ¿cierto? Hay una mala posición del producto, no se ingresa directamente y por ahí tendríamos que analizar el problema bajo la propuesta que yo estoy presentando. Usted puede haber dicho cualquier otra cosa, ¿cierto? Y como no conocemos el proceso, lo vamos a hacer válido, va a ser correcto, ¿ya? La falla de marca y mordaza, problema en los sensores ópticos, ¿cierto? Que acá me lo mostraba algo de las fotoceldas, ¿cierto? O elementos de fijación a través de elementos neumáticos. Todo lo que es un automatismo, como trabaja muy rápido, utiliza aire comprimido. Y a eso se le llama elemento neumático. Entonces, eh, hay un sistema, ¿cierto? Que detecta, ¿cierto? Aprieta, suelta, ¿cierto? Que eso lo vamos a llamar como mordaza, como una especie de prensa chiquitita o un brazo, ¿cierto? Una tenaza, más o menos imagínenlo de esa manera. Y eso funciona con aire comprimido, ¿cierto? Para hacer movimientos rápidos, ¿ya? Y esos dos elementos suman 23 minutos. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Un tiempo bastante importante. Entonces, volviendo, ¿cierto? A una diapositiva anterior que yo les mostré en la primera clase, no recuerdo si en el segundo PPT también estaba, yo dije, oye, tengo una pérdida de 1,6%, ¿cierto? Que representa 119 toneladas. Entonces, de estas 119 toneladas, anualmente, que esta base de datos, si la miramos, ¿cierto? Tenía una fecha del año 2024 de junio, ¿cierto? Hasta, ¿cierto? Bueno, octubre, y había ordenarlo por fecha, ¿cierto? Para poder mirar por mes, por fecha, para mirar el tiempo total. Pero en general es una base de datos de un año. Entonces, en un año, estas 119 toneladas, ¿qué porcentaje representa tanto? Entonces, si yo digo estos cinco elementos que suman 77 minutos, 71,3% del total, ¿cierto? Si consideramos que producen 80 toneladas diarias, ¿cierto? Nos quedan a 24/7, 3,3 toneladas por hora. Entonces, mira, aquí tengo 3 toneladas, ¿cierto? Acá puedo tener X, ¿cierto? Entonces, solamente acá, en esta primera falla, tengo 3 toneladas de producto que se está perdiendo, ¿vale? O que no se está envasando o que hay que reprocesarlo, ¿ya? Tal vez, si lo evaluamos como pérdida total de la producción, yo digo, bueno, 3,3 toneladas. Pero hay otras matices que no están descritos en el caso, como por ejemplo que hay que reprocesar, hay que tomar el producto y sellarlo manualmente, hay que tomar el producto, detener la máquina y esa detención puede significar un tanto tiempo de esto, para poder, ¿cierto?, alinear el envase, para poder, no sé, lo que corresponda a... Pero ya estamos hablando de algo muy general, ¿cierto? Eh, bien, entonces aproximadamente 3 toneladas son $3.500, ¿cierto? Esto lo determiné en función del costo de una tortilla hoy día, ¿cierto? Oye, si esta tortilla de 100 gramos, de 300 gramos vale tanto, ¿cierto? Podría decir que 3 toneladas son $3.500, aproximadamente, pensando a 1.000 pesos el kilo, ¿ya? Solo pensando de esa manera, ¿ya? Y solo para estos cinco problemas, imagínense el resto o cuánto significa 119,2, que son toda esta base de datos, ¿ya? Entonces, si yo sumo todos los tiempos que está por acá, mira, me da una suma de 2.400 minutos. 2.400 minutos, ¿cierto? ¿Cuánto significa D? Que serían los 119 toneladas. Entonces ahí tendríamos que, no sé, a lo mejor son 119 mil dólares. Aquí está, 120.000 dólares, ¿cierto? Entonces ese es el total, por las 119 toneladas. Entonces los 3.500 representan solo el 3% del total. Que uno dice, 3% no es nada, ¿cierto? Oye, yo voy a mejorar el 3% de la pérdida de producción en el plazo de un año. Objetivo de un proyecto, mejorar, ¿cierto?, la pérdida de producción en un 3%, o aumentar, ¿cierto?, la pérdida, aumentar la productividad en un 3%. Entonces, si uno no conoce el proceso y dice, oye, este 3% es como muy poco,
pero ese muy poco significan $3.500, ¿cierto? Igual es importante, por eso es que hay que ser ese contexto. ¿Bien? Ya, entonces, como ya sabemos cuál es nuestra área de mejora, ¿cierto? Nuestras actividades decían, yo quiero recuperar $3.500, que significa el 3% de la pérdida total. El 3% de las 119 toneladas. Ese es mi objetivo, en un plazo de un año, ¿cierto? Bajo una propuesta X, ¿cierto? Y ahí usted puede crear un objetivo de desarrollo para proyectos. Obviamente eso no lo pedía el caso, pedía en sí las actividades, pero yo estoy generando el contexto de poder, ¿por qué cuantificar la pérdida? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Qué opinan ustedes de que le digan a un gerente, oye, te voy a recuperar 3,5 millones de pesos anuales? ¿Cierto? ¿Qué le diría ese cliente? Y con cosas que podrán ser sencillas, ¿cierto? Soluciones simples, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí yo digo, si tengo 3,500,000 de pérdida y que puede replicar a otras áreas, pues al final no son 3,500,000, es mucho más dinero, porque volviendo al contexto, si estas dos envasadoras tienen las mismas pérdidas, a lo mejor la solución es la misma para ambas. Y así con las demás áreas, mira, acá tengo otra envasadora. Entonces después podría filtrar por envasadora y ver cuál es el impacto total o a dónde puede replicar este proyecto. ¿Vale? Entonces, si usted dice $3.500 de una pasada, ¿cierto? Solo mejorando esto, imagínate el impacto en la otra área. ¿Ya? Es como cuando se estandariza un proceso que va a distintas sucursales, ¿cierto? Esa estandarización llega a todos lados y todos trabajan de la misma manera y todos aplican las mejoras, ¿cierto? En función de. Bien. ¿Dudas hasta aquí para poder pasar al desarrollo de las actividades? Cuéntenme. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ya. ¿Necesitan que le haga el filtrado de la base de datos o hasta ahí estamos bien? De igual forma, esta la filtré y hice todo este proceso la semana anterior y la primera sesión también. ¿Ya? Vale. Entonces, definiendo el problema, debo modelar el proceso de fabricación de tortilla usando el diagrama de SIPO. Entonces, como no conocemos qué es el diagrama de SIPO, tenemos que ir a la punta de la asignatura. Oye, ¿qué significa la S? ¿Qué significa la I? ¿Qué significa la P, la O, la C? O la podemos buscar, ¿cierto?, en alguna base de datos o alguna fuente fidedigna, lo mismo que el mapa de valor y el flujograma, ¿cierto? Especialmente el flujograma, porque la rúbrica pedía norma estandarizada, ¿cierto? Bajo la norma ANSI. Entonces, si usted googlea diagramas de flujo o flujograma, aparecen distintos tipos de diagramas, aparecen distintos tipos de símbolos en Internet, ¿cierto? Así abiertamente. Pero cuando hablamos de una norma como la ANSI, esto te estandariza eh, qué símbolo tiene que usar para un proceso, qué símbolo tiene que usar para una auditoría, para un control, para un cuestionamiento. Entonces, muchas veces los diagramas que aparecen en Internet son puros cuadraditos, ¿cierto? Y esos cuadraditos, como una actividad de inspección, que debiera ser un triángulo, aparece como un cuadrado, ¿vale? Entonces, por eso es importante ese contexto de la norma. Entonces, ahí volvemos a lo que nos decía, creo que era Macarena en la clase pasada. Oye, pero es mucho. Sí, en realidad, pero es mucho, pero una de las características de los diagramas de flujo es que usted define el nivel de detalle, ¿cierto? El equipo de trabajo define el nivel de detalle porque representa el proceso. No es la explicación del proceso, sino que es una representación gráfica que es válido para cualquier norma, ¿cierto?, de una estandarización de proceso. Como la ISO 9001, que te miden el flujograma y te ven el paso a paso de lo que tú haces, si lo haces bien o no. ¿Ya? Entonces, por eso el nivel de detalle lo define, ¿cierto?, el equipo que está construyendo. Bueno, vamos entonces a las tareas. Ya, yo en la clase anterior les mostré esto. Le dije, oye, usa esto. Pues mira, si aquí tenés el diagrama ciclo, responde estas preguntas. Ah, entonces, ¿quién suministra? ¿Cierto? La primera, que es los proveedores, para ver si el problema está ahí. Ah, la entrada, ¿cuáles son los insumos requeridos? ¿Cierto? Oye, el insumo requerido, el trigo, la harina, ¿cierto? Había importante decir que, decía el caso, comience desde la molienda de trigo, ¿cierto? Ah, comience desde la molienda de trigo hasta el empaque, que es donde tenemos el problema, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cuál es mi insumo? El trigo, ¿cierto? Porque antes lo tengo que moler para convertirlo en harina o lo que corresponda, ¿ya? Bien, entonces respondiendo a estas preguntas, ¿cierto? ¿Cuáles son mis proveedores? Los trigos, los agricultores, los importadores, ¿cierto? O tal vez la empresa tiene sus propios agricultores o autogestiona sus propios suministros, ¿ya? Pero en general acá se deja un ejemplo, ¿ya? Luego la entrada, la materia prima, el trigo, el blister. ¿Qué es lo que es el blister? ¿Cierto? Podrían haber dicho el plástico,
¿cierto? El blister es un rollo, no de papel, de plástico, donde vienen, ¿cierto? Las tortillas. Entonces yo podría haber dicho eso. Ya podría hablar de otros insumos también, pero con eso bastaba, algo muy sencillito. Después, ¿qué hace el proceso? El proceso general, ¿cierto? Toma el trigo, lo muele, lo lamina, fabrica la masa, lo lamina, la corta, y luego de eso, de cortarlo, que está acá, ¿cierto? ¿Cierto? Lo cuece, lo sazona y lo empaca. ¿Cierto? Entonces yo puse, mira, moler, procesar, empacar, que serían como las tres etapas principales de los procesos. Entre la materia prima, se transforma y sale el producto. ¿Cierto? Lo dejé de esa manera, a lo mejor usted hizo otra cosa, y está bien. Salida, ¿cuál es el resultado esperado del proceso? El resultado esperado es que salgan, ¿cierto?, las 80 toneladas diarias, que en el año es tanto, ¿cierto?, a la venta. ¿Ya? Pero yo lo quise tomar desde otro punto de vista, que es la pérdida, que es lo que cuantifiqué. Entonces, si usted es la salida, ¿cuál es el resultado esperado del proceso? La tortilla, ¿cierto? El producto final, lo que necesita. Yo puse la pérdida, ¿ya? Clientes, ¿cierto? Los clientes, ¿qué clientes necesitan la salida del proceso? Los usuarios, los consumidores, las grandes cadenas de distribución, los supermercados, etcétera, ¿cierto? Los negocios de barrio, los colegios. No sé, ahí usted podría haber dicho cliente. Todos los clientes que correspondan, yo quise poner incumplir la demanda, ¿cierto? ¿Qué clientes necesitan? Todos los que se les está incumpliendo esta demanda. Y dice, oye, 80 toneladas puede ser mucho para la necesidad del país o la necesidad de la región, pero a lo mejor este producto sale a todo el mundo, ¿cierto? Por eso es que genera tanta productividad, ¿ya? Vale, entonces por eso hablé como un cliente, ¿cierto? Como un problema, que es lo que estoy analizando, el empaque, la pérdida y no poder cumplir con la demanda de las 80 toneladas diarias, ¿cierto? Eso es lo que hoy día yo conozco por información de la persona que me compartió esta base de datos de problemas, y también conozco que quieren, bueno, que estaban actualizando, ¿cierto?, sus procesos para una demanda de 120 o 150 o 180 toneladas diarias, porque aún así tenían demanda, no tenían la capacidad instalada, ¿cierto? Esa es la palabra correcta, la capacidad instalada para poder cumplir con la demanda. Entonces tenían que automatizar, tenían que incorporar otra línea, tendrían que incorporar sistemas más veloces, ¿cierto? Pero ese era proyecto de ellos. Nosotros todos estamos trabajando en este incumplimiento de demanda de lo que me pide producción, que son 80 toneladas diarias, por lo que me pide ventas, ¿cierto? El departamento de ventas, el departamento que gestiona, ¿cierto?, todos mis productos. Estaríamos listos con el CIPO, ¿cierto? El objetivo de aplicar esta herramienta, si bien se hizo bien breve, es poder determinar en cuál de estas etapas, ¿cierto?, tengo problemas. Y por eso marqué en rojo los elementos que tienen problemas. A lo mejor usted hizo otra cosa, ¿cierto? Ahí yo lo voy a ver en su caso, ¿ya? No tiene por qué estar mal si hizo otra cosa. Como por ejemplo, yo consideré la pérdida y usted puede haber considerado, ¿cierto?, el producto final. Y eso está bien, ¿ya? Vale, vamos al diagrama de flujo. Nivel de detalle, le dije, oye, ¿cuánto por la materia prima? No, reunir. Sí, bueno, entonces moler el trigo, porque me decía, genera el diagrama de flujo en la instrucción, ¿cierto? Acá yo la tengo simplificada, pero en el caso lo desea con más detalle. Eh, Desde la molienda hasta el empaque final, ¿ya? Después formación de la tortilla, cocción, sazonador, empaque. Podría haber dicho aquí otra etapa entre medio, ¿cierto? Etapas de verificación, podría haber dicho etapas previas, aquí subdividir la formación de la tortilla en laminado, corte, ¿cierto? Cocción, hacer preguntas de, oye, ¿tiene, cierto, el tiempo de, o la fragilidad, ¿cierto?, que tiene la tortilla X, o a lo mejor una tortilla, ¿cierto?, más blanda, no sé, ¿ya? Entonces, ahí podría haber dicho otro nivel de detalle, pero lo hice bien genérico, ¿cierto? A lo mejor usted lo hizo de la misma manera o lo hizo un poco más extenso, pero está bien, porque cada persona o cada equipo de trabajo que representa su proceso define el nivel de detalle. Lo importante era esto, ¿cierto? La simbología estandarizada, ¿ya? Por ejemplo, esto y esto, que es inicio y fin, ¿cierto? Esa forma, como un óvalo, ¿ya? Los cuestionamientos, la respuesta siempre tiene que ser sí o no, ¿vale? No puedo decir, oye, ¿de qué color tiene que quedar la mezcla? No, ¿cierto? Siempre tiene que ser sí o no, en la pregunta. Y lo otro que es importante, ¿cierto? La dirección de la flecha, y lo otro que es importante es que esto sea estético, ¿cierto? Que no tenga, como ustedes buscan en Google algún diagrama flujo, no tenga cuadros muy grandes, desproporcionados, textos tal vez muy pequeños,
o colores que sean como, no sé, como muy fuertes a la vista, que generen molestar, ¿cierto? Porque ustedes pueden decir, oye, al profe le gusta, ¿cierto? Que todo sea blanco y negro, o al profe le gustan los colores. Ya, pero ¿qué colores? Rojo fuerte, morado fuerte, o colores más pálidos, ¿cierto? Entonces hay distintos criterios. Entonces, una unificación general es que sea estético a la vista y que esté ordenado, ¿vale? Y no explicar nada acá porque son etapas, ¿cierto? Son etapas, no hay que explicar nada, ¿cierto? Por ejemplo, yo dijera, oye, para formar la tortilla necesito laminar y cortar. No, pues eso se entiende que es parte de un procedimiento, ¿ya? De un procedimiento de trabajo, ¿ya? Aquí no es necesario. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Todo bien por acá, profe. ¿Todo bien? Gracias, Súper. Macarena. Gracias, Pablo. Se entiende. Ya voy a mirar acá. Ya, bien. Todo bien. Ya. Seguimos entonces. Bueno, ese día, por eso les decía, en la clase anterior les decía, no les puedo mostrar la respuesta, ¿cierto? Por eso es que esto no se veía bien, ¿ya? Porque en realidad solo necesitaban saber que el nivel de detalle lo definían ustedes, ¿ya? Ya, después, esta cadena de valor, ¿cierto? Yo podría haber dicho, oye, la infraestructura de la empresa tengo que empezar a detallar, ¿cierto? Cómo me apoyan los sistemas de automatización, tal vez el piso, tal vez el tecle, el puente grúa, etcétera, en la aportación de valor de la fabricación de esta tortilla. Lo mismo con la dirección de los recursos humanos. Oye, trabajan operadores, trabajan supervisores, etcétera, y estas son las funciones de cargo de cada uno, etcétera. Pero no era necesario, ¿cierto? Solamente estamos buscando representar, ¿cierto? Lo que estamos en el problema analizando, ¿cierto? Y dentro de las herramientas de representación, estas herramientas me permitían representar en qué parte del problema, en qué parte de los procesos estaban los problemas. Por eso es que acá marqué en rojo acá y marqué en rojo acá el empaque. Y por eso es que acá marqué en rojo esto. Entonces, yo digo, volviendo, ¿cierto? A la gráfica, ¿cierto? La falla de arrastre. Ah, esto es de operaciones, ¿cierto? Ah, de operaciones. ¿La logística interna tendrá algo que ver con el problema? ¿O la logística externa? No, porque en realidad dentro del proceso de producción, ¿cierto? En el área de empaque en específico está el problema analizado. ¿Tendrá que ver algo el marketing en venta? No, porque es parte de la máquina, es parte del proceso de la operación. Pero sí en la actividad de apoyo interna, ¿cierto? Que es la realización del producto y la tecnología. Tal vez la tecnología podría estar obsoleta, o podría tener un problema de mantenimiento, o podría tener un error de calibración, ¿cierto? Entonces ahí obviamente hay supuestos que ustedes generaron como grupo o individual, los que lo hicieron individual, y explicaron eso, ¿cierto? Como no conocemos procesos, esos supuestos si son coherentes con lo que es la tecnología de la realización y las operaciones, está bien, ¿ya? Yo lo que generé, ¿cierto? Es que la actividad relacionada con la mejora del producto y de los procesos, investigación y desarrollo, diseño de producto, análisis de medios, diseño de proceso, diseño de procedimientos, servicios, etcétera. ¿Cierto? Eso es cómo funciona la tecnología. Y después viene la causa raíz, ¿cierto? Acá solamente estamos describiendo lo que hace, ¿cierto? Este ítem y lo que hace, ¿cierto? Este ítem, ¿ya? Operaciones de transformación, producto final, manufactura, embalaje, ¿cierto? Etcétera. Y marqué en negrito, ¿cierto? El embalaje y la transformación, ¿cierto? El diseño, el proceso, que a lo mejor el diseño es inadecuado, ¿cierto? No sé, ¿ya? Marqué más o menos de esa manera, ¿ya? Vale. Después la segunda actividad, me pasó algo aquí con los gráficos, ¿ya? Me pasó algo con los gráficos, ¿ya? Bueno, lo que pedía, ¿cierto? Está, vamos a arreglar al tiro de la presentación, con este. Vamos a borrar por ahora. Lo que pedía, ¿cierto? Oye, crea uno o más histogramas a elección que muestre y fundamente las ineficiencias, ¿ya? Entonces, a través del procesamiento de la base de datos, yo mostré varias formas de ir filtrando, también lo expliqué en las clases anteriores, ¿cierto? Y acá estoy mostrando, oye, mira, lo más importante, gráfico circular, de barra, el que usted haya usado, está bien, ¿ya? Yo usé esto y gráfico porque me representaba los problemas más importantes y mostraba de esa manera, ¿cierto?, qué es lo que estaba generando. Entonces, como zona de trabajo,
el empaque, que estamos claritos, distribución tanto por ciento, parada de equipo, ¿cierto? Distribución tanto por ciento. Entonces, la parada y el empaque, ¿cierto? Era lo que me permitía ir filtrando del todo. Luego de eso, la suma de tensión, ¿cierto? Otro tipo de gráfico. Yo diría, oye, ¿lo puedo presentar así? ¿O lo puedo presentar de esta manera? ¿Cierto? Para poder marcar el gráfico de color, pincho solo en la barra, dos clics, uno, después otro, así, en forma pausada, y pinto de color esa barra en el formato de gráfico, ¿ya? ¿Vale? Si lo preguntaron de otra manera, igual está bien, ¿ya? Después, acá por área, ¿cierto? No hay donde perderse, el área mejora. Pensando en que el problema que ya sabemos procesando la base de datos puede repercutir en otras del empaque, en otras áreas del empaque, ¿ya? Para el equipo también, otro tipo de gráfico, ¿ya? Entonces quise mostrar varios gráficos distintos, a pesar de que la instrucción decía uno o más, ¿cierto? Solamente para visualizar las distintas posibilidades que usted tenía de mostrar el problema, ¿cierto? Mira, yo dije zona de trabajo, área, tipo de tensión y zona de tensión en minutos, ¿cierto? Este fue un gráfico dinámico a partir de la tabla dinámica, de todo esto que está acá. Entonces, después de filtrar, ¿cierto? Nos va mostrando que T08, 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 ¿cierto? Y después tendría que filtrar por subsistema, ¿ya? Ahí está, T08 envasadora, que era lo que mostrábamos anteriormente, y después ya vendría, ¿cierto? El Pareto, ¿vale? Y ahí estaríamos, ¿cierto? En sí con el ítem 2, que pedía, ¿cierto? Esta representación de uno o más histogramas. La tercera actividad, aplicación del método de causa raíz, ¿cierto? Entonces, cuando veíamos el apunte, habían varias herramientas que estaban nombradas en forma breve, ¿cierto? Como 2 o 3 líneas cada herramienta, ¿ya? Obviamente, la metodología de desarrollo, ¿cierto? Eso, habían unos links que les permitían ir desarrollándolo. En las clases anteriores vimos el diagrama causa-efecto, creo que vimos otra más, y yo les dije, la más fácil es el diagrama de los 5 por qué, ya que es rápida, ¿cierto? En la primera clase hablamos de la lluvia de ideas, hablamos del árbol de falla, ¿cierto? Hablamos de distintas herramientas de análisis de problemas. Entonces, teníamos 3 tipos de herramientas: representación del proceso, para ver dónde está el cuello de botella, representación de la problemática, ¿cierto? En general, ¿cierto? Como las 5W2H, o análisis de causa raíz. Entonces, en este caso, análisis de causa raíz, ¿cierto? Oye, aplicación del RCA a elección, usted elegía el que quisiera, explicando la causa raíz. Entonces dije, mira, resumen del problema. Problema con el sistema de control óptico en los automatismos genera detención del sistema, ¿ya? Y esto nace a partir, bueno, acá incluí, ¿cierto? Lo que está acá, ¿cierto? Tecnología, ¿cierto? Con operaciones, ¿cierto? Empaque automático, sistema de control de proceso y automatismo, un margen de error en el control, ¿cierto? Ahí está mi problema, ¿cierto? En operaciones. Y impacta en estas dos áreas, como sistema de control de proceso y automatismo y margen de error. Y, ¿cierto? En conjunto de lo que fuimos filtrando acá. ¿Ya? Entonces, con eso, con esto, ¿cierto? Con esto, y finalmente con esto que está acá, yo dije, bueno, entonces, oriento en modo de síntesis, ¿cierto? Mi problema. O sea, ¿qué es lo que entiendo lo que está pasando? Entonces, el problema con el control óptico, ¿ya? Y ahí es donde yo les digo, es válido lo que usted haya puesto, porque no conocíamos el equipo, pero lo importante era analizarlo en función de lo que usted mostró. Entonces, el problema del sistema óptico en los automatismos genera detención del sistema, ¿ya? Entonces, esa detención que ya está cuantificada, ¿cierto? Hay que analizarla. Entonces, ¿por qué hay un problema con el sistema de control óptico? ¿O por qué hay un problema con el automatismo del sistema de control óptico? ¿Por qué se genera detención, automatismo, ¿cierto?, del sistema de control óptico? O sea, este es un sistema automático que controla, ¿cierto?, el empaque, que esté en forma correcta, ¿verdad? Así como lo recibe usted cuando lo compra en el supermercado o en alguna otra local. Entonces, ¿por qué ocurre la falla del sistema de control? Ah, mira, la respuesta que hace este equipo multidisciplinario, que eran ustedes, ¿cierto? En la industria puede ser operadores, supervisores, proveedores, todas las personas que intervienen, ¿cierto?, en el proceso. Como acá hablábamos solo del empaque, el proveedor podría ser el que distribuye la tecnología, o el contratista que programa un sistema automático, que controla un PLC, etc.
el equipo interno de la empresa, ¿cierto? Puede ser la persona que opera, la persona que mantiene, la persona que limpia, la persona que controla, el informático, etcétera, ¿ya? O el ingeniero en automatización, no sé. Entonces, todo ese equipo multidisciplinario se reúne y dice, oye, ¿por qué se está generando este problema de control óptico? ¿Va? Y empiezan a generar esta lluvia de ideas y concluyen, ¿cierto?, que la falta de regulación en el sistema debido al cambio del parámetro del control de funcionamiento, a cambio del parámetro. Entonces, este cambio de parámetro puede ser operacional, o puede ser de informática, o puede ser del ingeniero en automatización, que a lo mejor le dijeron, oye, necesito que aumente el rendimiento. Y a lo mejor la máquina no estaba diseñada para ese rendimiento, ¿cierto? ¿Vale? Un factor de sobrecarga, tal vez, no sé. O también puede ser vida útil, a lo mejor, no sé. Ahí hay que conocer un poco de para poder determinar. Entonces, ya entendiendo cuál es la falla, ¿cierto? Cambio en el parámetro, yo tengo que preguntar sobre la respuesta, ¿cierto? Así como los niños, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué, cierto, las nubes hacen esto? ¿Por qué la gota de agua? Y así preguntando sobre la raíz de lo que usted le responde, sí, también es acá. Ya, cambio los parámetros. Entonces, ¿por qué no se han regulado los parámetros? ¿O por qué se desregularon? Falta de regulación, ¿cierto? Debido a un cambio de parámetros. No sé, pues a lo mejor estaban trabajando con otra mezcla, con otro tipo de producto, etcétera, y no se reguló. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿por qué no se han regulado estos parámetros? Desconocimiento de las condiciones ambientales y operacionales para la carga de trabajo. ¿Ya? Oye, ¿por qué entonces hay problemas en las condiciones ambientales? Usted puede decir, no sé, aumentó la temperatura, hay más humedad relativa, ¿cierto? Entonces la mezcla se empieza a pegar sobre los sistemas y ralentiza el proceso, no sé. O operacionales, la verdad es que aumentó la carga de trabajo, ¿cierto? La máquina no ha sido detenida para limpieza, o los sensores tienen mucha polución y impide, ¿cierto?, que el control óptico, no sé. Entonces, esa conclusión, ¿cierto?, desconocen esas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Para abordar las dos, la ambiental y la operacional. Entonces, como desconocen las condiciones, ¿cierto? ¿Por qué se desconocen? ¿Cierto? Procedimiento de verificación desactualizado. Oye, no hay actualizado, ¿cierto?, lo ambiental. Yo dije humedad relativa, ¿cierto?, que es importante en los procesos, sobre todo si hay un control por infrarrojo, porque la humedad en el infrarrojo, ¿cierto?, refracta la luz, ¿cierto?, y podría generar una problemática, la humedad relativa. O a lo mejor hay gases, o hay humo, o hay polución de la misma harina, no sé, ¿cierto? Ahí hay que hacer esa regulación, ¿ya? Y si hablamos de temperatura, invierno, verano, ¿cierto? ¿Qué pasa en la planta? Si no hay un sistema de control de temperatura, no sé. Ahí habría que, por eso, conocer un poco más. Acá estamos haciéndolo bien genérico. Y o falta de frecuencia de control. Entonces, como no hay el procedimiento de verificación no está actualizado, y falta de verificación, yo podría decir, entonces esta verificación, ¿cierto?, se puede hacer cada 6 meses o una vez al año. Y debiera hacerse una vez al mes o todos los días, no sé. ¿Ya? Entonces vamos a abordar desde la desactualización. ¿Por qué no se ha actualizado? Confianza en que el sistema es automático sin medir el impacto, ¿cierto? Porque usted dice, pero si siempre tengo 119 toneladas perdidas, ¿cierto?, que es el problema principal, pero da lo mismo porque al final el producto que se pierde, tomando las granjas y alimento a mis animales, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, ¿ya? Como residuo, ¿cierto? Se procesa, ¿ya? Entonces, habiendo hecho todo este análisis, que máximo son 5 preguntas, yo aquí usé 4, ¿cierto? Porque para qué iba a preguntarle, oye, ¿por qué la razón del exceso de confianza? ¿Cierto? Somos humanos, ¿cierto? Entonces ya no podemos como mejorar eso, ¿cierto? Más que la misma acción de mejora que soluciona todo esto, ¿ya? Y de esa manera yo podría decir, oye, voy a poder asegurar de que esta herramienta está bien hecha, porque la acción de mejora, en función de la causa raíz, resuelve todas estas respuestas o todos estos problemas. ¿Ya? Bien, entonces, acción para eliminar la causa raíz, determine un plan de acción del problema detectado y diagrame con PER. Mira, plan de acción. Estandarizar la frecuencia, ¿cierto? Ya no la hagáis una vez al año, una vez al mes, o cuando se te ocurra, o por desconocimiento se te olvidó, ¿cierto? Haz un plan de inspección, un plan de control de estas condiciones ambientales, ¿cierto? Y de esta carga de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo tienes que regular si hay cierta carga de trabajo? ¿Vale? Junto a la medida de reevaluación de los tiempos, tal vez de los tiempos de inspección.
Posterior a esto, regular parámetros que regulan, ¿cierto? Regular con regular las condiciones de funcionamiento, o sea, ¿vale? Entonces, configurar los parámetros que regulan las condiciones de funcionamiento, o sea, regular tiempo, configurar parámetros, ¿cierto? En función de, entonces tengo que establecer una periodicidad, una frecuencia de control, ¿cierto? De este plan de trabajo para, ¿verdad? Pero aquí me decía también confianza, ¿cierto? Me decía acá, oye, algo operacional, entonces tengo que generar, ¿cierto? Esta acción, ¿cierto? En función de, entonces digo, bueno, entonces lo más correcto para estandarizar, ¿cierto? Y hacer este plan de inspección es que capacite a las personas por la resistencia al cambio. Entonces, esta tarea, ¿cierto? Primero, antes de hacer el diagrama PER, ya definimos el plan de trabajo, digo, ¿qué tareas tengo que desarrollar? Entonces, en la fase 1, ¿cierto? Distribuido en semanas, ¿cierto? Diagnóstico y planificación, reunión de inicio con los líderes de trabajo para recopilar información y hacer el estudio de impacto de análisis de brecha de conocimiento para decir, oye, ¿en qué tengo que capacitar a las personas que están encargados de controlar o de inspeccionar, que pueden ser operadores, supervisores, etcétera, ¿cierto? Y en función de lo que hacen estos jefes de área y gerencia, ¿cierto? Desarrollan, ¿cierto?, el plan de capacitación, ¿ya? Plantillas de encuestas, software de análisis, salas de reuniones, lo necesario para, y lo entregable, informe, plan de capacitación, etc. Definida esa reunión de trabajo 1, ¿cierto? Que se hace en la semana 1, ya no es inmediato todo, por eso es que hay que distribuirlo en tiempo, para después entender cómo hacer nuestra carta GAN y cómo hacer nuestro diagrama PER, ¿ya? ¿Cierto? Se diseña el programa de capacitación, se definen los objetivos de aprendizaje, se selecciona el instructor, que puede ser interno o externo, según las condiciones y capacidades de la empresa, ¿ya? Se definen los programas, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Se desarrollan contenidos, se capacita en función de, ¿cierto? Oye, tengo que estandarizar de herramientas de calidad, ¿cierto? Como por ejemplo la aplicación de estas listas de verificación, o un diagrama que me controle o que me cruce datos, ¿cierto? Que me cruce datos cuando hay ciertas condiciones ambientales o cuando hay cierta condición de carga de trabajo, ¿cierto? Y se tiene que capacitar sobre estos diagramas que son prácticamente de la empresa. Se desarrollan protocolos de estandarización y de control, ¿cierto? Para que se mantenga, ¿cierto? Y no se pierda en el tiempo, ¿cierto? Por esta falta de procedimiento, ¿ya? Entonces, este plan de implementación de un plan de control, ¿cierto? Y reevaluación involucra, ¿cierto? Una capacitación para las personas que van a estar a cargo de, ¿ya? Entonces ahí tenemos las distintas actividades, capacitaciones, implementación, seguimiento y evaluación y reforzamiento de, ¿cierto? Que hay que reevaluar, acuérdense del ciclo de mejora continua, ¿ya? Teniendo implementado el proceso, se vuelve, planifica, primero analizamos, luego planificamos, luego ejecutamos, y hay que volver a controlar para hacer un nuevo levantamiento de información. En este caso, el control es en función de la problemática de falta de control, ¿ya? Y se reevalúa, ¿cierto? Se reevalúa, ¿cierto? Y se cumple, ¿cierto? Con este plan de mejora, ¿ya? Esta es una idea, podrían haberlo hecho de otra manera, está bien. Si todas estas tareas que están acá, las llevamos a una lista, les digo, oye, ya, mira, vamos a identificar cada tarea de la A a la Z, ¿cierto? O puede ser de 1 a 2, ¿ya? Y cuál tarea tiene que estar desarrollada para, ¿ya? Entonces, primero, digo, la reunión de inicio y la recopilación de información, ¿cierto? Analizo esta brecha, diseño de todas mis tareas con los módulos de trabajo, entonces, todo esto prácticamente puede ser secuencial, ¿cierto? Como muestra acá, ¿ya? Pero hay otras tareas que pueden ser en paralelo, ¿cierto? Como la tarea C, ¿cierto? Que es el paralelo, ¿ya? De D, ¿ya? Se selecciona el programa y se selecciona el instructor. Todo eso se puede hacer en paralelo. Entonces, definido eso, ¿cierto? Usted dice, ya, o el diagrama de PER, ¿ya? Es, digo, mira, la tarea, voy a ponerlo en blanco esto. No, por eso. Entonces yo digo, ya, comienzo, ¿cierto? El inicio del proyecto y tiro mi tarea. Mira, mi tarea A, ¿cierto? Se demora 3 días, ¿ya? ¿Qué viene después de A? O tal vez en A esto se distribuye, hay un nodo acá, un punto de unión, se distribuye tal vez en una tarea B,
en una tarea C y en una tarea que puede ser D. Y esto va a ser secuencial, ¿cierto? Porque ¿cierto? Van a ser secuenciales, ¿cierto? Dentro de su diagrama, dentro de su carta Gantt. Se van a ir haciendo en paralelo. A diferencia de A, ¿cierto? Que B, C y D no pueden empezar si no está desarrollado A, ¿vale? Pero las tareas que vienen a continuación, tal vez D, por aquí podríamos poner E, cada unión es un punto ya acá, un nodo, finalmente F, y todas repercuten, ¿cierto? En un punto final, que debería lo dibujado acá, ¿cierto? Pero lo vamos a ver ahí, ¿cierto? Repercuten en un fin, ¿ya? Entonces aquí podría decir G, H, I, ¿vale? Pero supongamos que todas concluían así, ya que me equivoqué en dibujarlo, para no hacerlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego de eso, los tiempos, ¿cierto? Ya, supongamos que este 1, estos son 2, 3, 5, 1, 2. Entonces ahí tengo que seguir la ruta, ¿ya? Tengo que crear mi ruta. Entonces la primera es A, B, D, y llegamos al fin, ¿cierto? Al fin del proceso. Entonces tengo 3, 5 y 1. Entonces tengo 9 semanas, ¿ya? 9 semanas la ruta ABD. Vamos a dar por aquí. La ruta ABD tiene 9 semanas. Después, la segunda ruta, ACE, ¿cierto? Tengo 6 semanas. 6 semanas. La tarea ACE, esa secuencialidad o esas tareas que son en paralelo entre ellas. Luego tengo la ruta ADF, ¿cierto? A3, 6, 7, 8. 8, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí tengo, ¿cierto? Las tres rutas, ya que todas repercuten o culminan, ¿cierto? En una tarea final, ¿cierto? Del proyecto, que es la estandarización, ¿cierto? O la evaluación de esta acción de mejora, esta contramedida de estandarización. Podría haber sido simple de esta manera, podría haber sido un poco más simple, un poco más extenso, eso dependía del nivel de detalle que ustedes le dieron, ¿cierto? Lo importante es que estas tareas, ¿cierto? A continuación, van a tener, ¿cierto? Una carta Gantt, ¿ya? Y eh, esa carta Gantt, se me perdió el dibujito que tenía, ¿ya? Esa carta Gantt tiene que durar 9 semanas, ¿cierto? Independientemente, ya aquí son días, ¿cierto? Acá me aparece por semana, ya, yo aquí hice 10 semanas, ¿cierto? 10 semanas el total, ¿cierto? Pero puede que si esto no lo hago en paralelo, algunas tareas, por ejemplo, yo podría hacer módulos en paralelos, podría tomar, ¿cierto?, la reunión de inicio, eh, y por otro lado, como ya tengo la reunión de inicio, que sería mi tarea A, eh, la tarea B, ¿cierto? Hago la reunión de inicio, diseño el programa de capacitación y de estandarización, y mientras se están seleccionando los instructores, otra persona en paralelo está construyendo los procedimientos, otra persona en paralelo está construyendo el material de trabajo, otra persona en paralelo, ¿cierto? Está haciendo esta contextualización al personal para lograr las restricciones que pueden haber al nuevo proceso, al nuevo procedimiento, ¿ya? Entonces, por eso ustedes definían cómo se iba a hacer. Entonces, a lo mejor esto que dice 10 semanas o 12 semanas, en realidad son 9, o en realidad son 8, porque hay tareas que ustedes hicieron en paralelo y otras que hicieron en forma secuencial. Entonces, lo importante del diagrama de PERT, ¿cierto?, es que la ruta crítica, ¿cierto?, que me daba 9 semanas, sea equivalente a la carta Gantt, ¿vale? Que la carta Gantt también tenga 9 semanas. ¿Qué más? ¿Qué más de esto? También decía cuáles son los tiempos que puedan tener holgura y cuáles, ¿cierto? En la actividad, que no me aparece aquí. Hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice las actividades que tengan que tener holguras, ¿cierto? Tiempo más temprano y tardío. Entonces, si yo digo cuál puede tener holgura, la tarea BCD mientras se desarrolla. ¿De cuánto es el tiempo de holgura? Las 3 semanas que le designé a, ¿vale? Pero A, ¿cierto? No puede retrasarse, ¿cierto? No puede retrasarse, ¿ya? Entonces eso en general, ¿cierto? Como con diagrama PERT, ¿ya? Bien. Después decía, no sé si tienen alguna otra duda, consulta de esto,
sino para pasar a lo que viene. ¿Alguna duda, consulta hasta ahora? No, Todo profe, bien. queda claro. Ya, yo no vi el desarrollo de su trabajo todavía, porque todavía no lo evaluó, pero si usted se fijaba, aquí pedía Project, ¿cierto? Si lo hicieron en Excel está bien, ¿ya? Porque se entiende que no todos tienen la licencia de Project, o no todos lo han hecho, ¿ya? ¿Vale? Si lo hicieron en Excel o lo hicieron en Project, está bien, ¿ya? Lo importante es que la carta acá sea equivalente al diagrama de PER, ¿cierto? Bien, yo lo voy a mostrar ahora, brevemente, antes de pasar a los contenidos. Ah, profe, sí, ahí quería comentar que, claro, la rubia decía Project, pero cuando vimos por el... Nosotros tenemos acceso a varias aplicaciones, pero Project no está dentro de lo que está en el Microsoft 365. Sí, igual que Vicio tampoco estaba. Sí, yo me fijé que antiguamente todos tenían la licencia, pero ahora como que Microsoft la limitó, no sé por qué. Pero bueno, ya. Pero por eso podrían, Profe, era libre el uso de los software. Ya yo profe, a las personas, al tiro, las personas que me preguntaron le dije, no hay problema, usen Excel. Sí, cuénteme. profe, el Project sí está en 365, pero de forma web. Y creo Ah, que el archivo no se podía abrir ahí. perfecto. Ya, no lo pudieron desarrollar ahí. Ya, pero no importa. Lo importante es que tengan una carta acá, ¿ya? Ya, yo rápidamente les voy a mostrar acá, ¿cierto? Podría usar diagrama de flujo básico o cualquier herramienta. Ya, esta herramienta de diagrama, ¿cierto? Trae distintos tipos, ¿cierto? Ya, yo voy a abrir un dibujo en blanco, ¿no? ¿Ya? Entonces, solo voy a mostrar lo rápido que es Visio, como con respecto a Microsoft, o sea, a PowerPoint, Excel o cualquier otra aplicación. Yo acá es importante que selecciono, pues, mira, diagramas de flujo, ¿cierto? Diagramas de bloque, ¿cierto? Diagramas de ingeniería, ¿cierto? Mapas de negocio, entonces de aquí podrían sacar varias herramientas de las que se pedían, ¿ya? Lluvia de ideas, tal vez, organigramas, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, en el futuro, si lo pueden sacar, sería bueno, ¿ya? Yo voy a ver si me aparece la licencia para descargar y se la voy a compartir, ¿ya? Como un archivo de OneDrive. Voy a ver si aparece en el portal como aparecía antes. Entonces, diagrama de flujo, aquí voy a usar las formas básicas, formas de diagrama de flujo básico, ¿ya? Entonces, acá están los símbolos, ¿cierto? Estandarizados bajo esta normativa. Entonces, usted decía, mira, inicio, pum, lo tiro ahí o lo tiro acá, dependiendo de cómo quieran hacer el flujo, ¿ya? Después, yo puedo seguir arrastrando iconos hacia o acercarme ahí para que lo vean mejor. Al posicionarme sobre la figura, bueno, apareció una flechita acá, y acá no me aparece. Ya, pero bueno, lo arrastro hacia acá nomás. Selecciono el conector y uno. ¿Ya? Entonces, ¿vale? Y ahí voy tirando, ¿cierto? El diagrama, conectores, inserto ahí, ¿cierto? Y después tendría que ir editando, ¿cierto? Ah, mira, hago dos clics, ¿cierto? Pongo inicio, o el nombre del proceso, ¿ya? Después la actividad, oye, moler trigo, etcétera. ¿Cierto? Y ahí comienzan con todas las actividades y van incorporando los elementos, ¿ya? Eso es como lo sencillo del diagrama de flujo, ¿ya? ¿Vale? Para Project, no sé si en otras asignaturas lo han usado, ¿cierto? Yo brevemente le voy a explicar más o menos cómo haber hecho esa carta acá, ¿ya? Brevemente. Entonces, aquí abro un nuevo proyecto en blanco, también hay plantillas predefinidas, ¿cierto? Ya, y lo primero, antes de comenzar, ¿cierto? Es que ustedes definan en proyecto su calendario de trabajo, ¿ya? Entonces, aquí en cambiar tiempo de trabajo, en el icono proyecto, cambiar tiempo de trabajo,
usted dice, oye, puedo trabajar un turno de noche, un turno de 24 horas, o el estándar, ¿cierto? Que uno dice, en la industria se trabaja más o menos de esa manera. Ya, obviamente que esto está desactualizado con la normativa chilena. Le voy a crear un nuevo calendario. Y este va a ser a partir de la copia estándar, que va a ser mi proyecto. ¿Ya? Defino mis semanas laborales, detalles, ¿cierto? Obviamente esto debiera configurarse en función de cómo usted va a aplicar su proyecto. Por ejemplo, yo digo, para aplicar este proyecto tengo que usar días laborales, ¿cierto? Pero en vez de trabajar una jornada normal de trabajo, voy a decir, oye, voy a trabajar por temas de sindicato, por restricciones, voy a considerar que esto se haga entre las 12 del día, ¿cierto? Sobre todo las capacitaciones, y las 15 horas. Obviamente, entre medio de ese tiempo va a estar el break para la colación, ¿cierto? Que es lo que esta empresa de capacitación. Y ese va a ser mi calendario definido, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan el calendario de trabajo, tienen que decir, ya, ¿cómo estoy haciendo mi proyecto? Estoy haciendo un proyecto en operaciones y voy a considerar el tiempo de operación para implementarlo, o voy a sacar un momento a las personas de su jornada laboral para capacitarlos sobre, o les voy a pagar 2 horas extras después de las 6 de la tarde, o después de las 5 de la tarde, o después de las 4, ¿cierto? De las 4 a las 6, 1 hora extra, y lo otro va a depender de, o por carga de trabajo, a lo mejor por programación, puedo trabajar miércoles y jueves, ¿ya? Entonces es importante que ustedes lo definan. ¿Y qué días no van a ser laborables? A lo mejor yo puedo decir lunes, martes y miércoles voy a trabajar, pero todos esos otros días no van a ser laborables, ¿ya? Eso lo definen ustedes, ¿ya? Entonces ese programa, si ven el calendario acá, se me bloquearon los otros días, porque dejé lunes, martes y miércoles, en ese horario en específico para este proyecto de implementación de un proceso estandarizado, de control, de inspecciones, con capacitaciones para, ¿cierto? Pensando en la restricción al cambio, ¿cierto? Que hablábamos de la resistencia al cambio, ¿ya? También involucrar esa temática, ¿ya? Vale. Entonces, después de aceptar, como ya definí mi tiempo de trabajo, ahí, ¿cierto? Puedo definir, oye, excepciones, ¿cierto? Como por ejemplo Semana Santa, Día del Trabajador, que puede incluir dentro de mi diagrama, ¿cierto? En los feriados, ¿cierto? Que pueden existir, los tengo que considerar y los puedo configurar ahí. Teniendo definido el tiempo de trabajo, en información del proyecto, digo ya, ¿cuándo voy a comenzar con esto? No puedo empezar hoy día, ¿cierto? O ya empezó tal vez, ¿cierto? Voy a decir, oye, voy a implementar esto a partir del 29 de septiembre. Cosa de que pasen estas fiestas patrias, ¿cierto? Todos vengan felices y poder aplicarlo de la mejor manera. 29 de septiembre, además que estamos cerca del pago, entonces las personas van a estar más contentas para poder aplicar este plan de capacitación, ¿ya? Entonces, a partir del 29 de septiembre, eso lo define usted. Importante, calendario. Seleccionar el calendario que usted creó para la configuración de los tiempos y todo lo demás. Le doy a aceptar y empiezo a definir acá mis tareas, ¿cierto? Entonces, paso 1, en proyecto, tiempo de trabajo, información del proyecto para decir cuándo comienzo y seleccionar mi calendario. Hay muchas herramientas acá, ¿cierto? Pero estamos viendo las más básicas. Después, el nombre de tarea, aquí tengo que incluir mis actividades. Entonces, puedo decir, oye, la fase 1, ¿cierto? Y dentro de la fase 1 voy a ir incorporando la reunión de inicio, la preparación de material y todo lo que corresponda, ¿ya? Pero algo que es importante es que la programación de todo tiene que ser automático para que me cuadren los tiempos, ¿ya? Fíjense que acá 29 de septiembre comenzó hasta el 1 de octubre que no le he asignado nada, ¿cierto? Todavía. ¿Por qué hasta el 1 de octubre? Si me dice que dura un día, porque, ¿cierto? Hasta ahí, ¿cierto? Lo considera las 3 horas de trabajo, ¿cierto? Las 3 horas de trabajo me la considera ahí según la programación que yo hice. Yo puedo decir, oye, 1 hora y termina el 29 de octubre, ¿cierto? Pero si yo digo 4 horas, me pasa el martes, porque en mi calendario limité el tiempo, ¿cierto? Lo limité a 3 horas, creo 2 horas, ¿ya? Vale. Pero antes de asignar los tiempos, tengo que tener todas mis actividades creadas y todas se tienen que programar automáticamente para no tener que hacer esto manualmente, ¿cierto? De programarlo automático. Entonces acá donde dice nuevas tareas, y así, oye, prográmamela automáticamente, ¿ya? Listo. Entonces cada vez que inserto uno, como por ejemplo, reunión de inicio, ¿ya? Definir plan de trabajo,
o plan de capacitación, estandarizar, eh, ¿qué más? Eh, cotizar empresas, coordinar capacitaciones, eh, coordinar turnos con operaciones, y así vamos incorporando tareas, ¿cierto? En función de estas tareas, ¿cierto? Capacitación, capacitación, módulo 1, después módulo 2, no es como el Excel, ¿ya? Módulo 3, y así, ya vamos a dejarlo hasta ahí nomás como capacitación, ¿ya? Después dice implementación, auditoría, ¿cierto? Análisis de resultados, ¿ya? Ya, entonces yo digo, bueno, la reunión de inicio era la fase 1 con el plan de trabajo, después viene la fase de desarrollo y como me faltó una tarea, inserto con el botón derecho y digo fase 2. Después digo estandarizar, cotizar, coordinar turno y capacitar. Entonces, la ejecución de, ¿cierto? Insertar, va a ser mi fase 3. ¿Ya? Después la implementación y la auditoría, ¿cierto? Va a ser la fase 4. Ah. Y el análisis de resultados y conclusión sería mi fase 5. ¿Ya? ¿Por qué dividí por fase? ¿Ya? Pensando en, para poder organizar el trabajo por tiempo, por actividades, por programación y todo. Entonces, lo primero, ¿cierto? Es definir mis tareas y mis fases, ¿cierto? Luego de eso, decir, oye, ¿qué tareas van dentro de cada fase? Si ustedes se fijan, esto es igual, ¿cierto? Cuando uno comprime elementos, ¿cierto? Tiene como un orden jerárquico. Entonces, todas estas reuniones que están acá y todos estos elementos, que son parte de la tarea 1, tienen que estar vinculadas o tienen que estar adheridas, ¿cierto? Dentro de la fase 1. Entonces, les voy a aplicar una sangría acá. Entonces, cuando yo minimizo acá, ¿cierto? Me quedan las actividades dentro de la fase 1. Y así con todas las actividades que ustedes definieron. Luego, las que están acá, mira, que son de la fase 2, las que son de la fase 3, ¿ya? Las que son de la fase 4. Y ahí me equivoqué a propósito, ¿cierto? Porque las metí todas dentro de la fase 3. Entonces, como cometí ese error, tomo la fase 4 y la tiro hacia afuera. Ah, mira, ahí en la fase 4, ¿cierto? La fase 5 también me quedo dentro de y la tiro hacia afuera, ¿vale? Y esta hacia adentro. Entonces, ya tengo definidos mis etapas, ¿ya? Entonces, dentro de, ahora digo los tiempos, reunión de inicio, ¿cierto? Supongamos que me demoro un día, ¿cierto? Bueno, pero en realidad un día que dura 2 horas, 2H, ¿cierto? Para que no me pase al miércoles siguiente. Definir plan de trabajo. El plan de trabajo es desarrollar el plan de trabajo en realidad el verbo. Supongamos que nos demoramos una semana, ¿vale? Porque harta pega. Y mira, pasó del 29 de septiembre al 28 de octubre, estuvo casi un mes, porque solamente estaba trabajando dentro de estas 2 horas. Entonces, si usted dice, oye, pero es que estas tareas no son de operaciones, entonces tendría que usar otro calendario, ¿vale? Acá tendría que usar otro calendario para estas tareas de la fase 1, ¿ya? Porque yo puedo decir, ¿cierto? Oye, en realidad, ¿cierto? Estas tareas no son del equipo D, ¿cierto? No puedo trabajar 2 horas diarias. Entonces, ahí va a depender, ¿cierto?, cómo usted lo programa. Después estandarizar, a lo mejor en estandarizar puede que me demore 3 días, ya que en realidad del 29 al 14 es más tiempo. Cotizar la capacitación, supongamos que me demoro 1 hora, pero en que me respondan, ya supongamos 3 días. 3 días. Coordinar los turnos, eso me puede demorar 1 hora, llamar por teléfono, dependiendo de los protocolos, ¿cierto? O tal vez estar a la espera de un correo, no sé. Las capacitaciones, supongamos que se demoran un día por capacitación, pensando que un día son 2 horas, ¿cierto? ¿Vale? Ahí algo me pasó ahí.
por atrás. Vamos a arrastrar así. Ya, listo. Implementación va a demorarme un mes. ¿Ya? Y la auditoría me va a demorar 2 días tal vez. Y análisis de resultados, 4 horas. ¿Ya? Entonces, acá se muestra una distribución gráfica de los tiempos. ¿Ya? Entonces ahora digo, mira, estoy haciendo todo en paralelo, ¿cierto? O sea, todo se está haciendo de una. Pero hay elementos que son secuenciales, como yo les decía. Y ahí es donde el diagrama de PER toma esa fuerza, cómo usted lo quiere desarrollar. Entonces, la reunión de inicio tiene que estar sí o sí antes del plan de trabajo. Y acá yo vinculo. Y mira, me queda una predecesora que se llamaba A en la explicación anterior, aquí se llamaba 2. Después tomo todo esto, lo vinculo y se me van vinculando de esa manera, mira. ¿Ya? Las capacitaciones se vinculan, ¿cierto? La implementación y la auditoría se vinculan, y el análisis de resultados, ¿cierto? Como no tiene nada, lo dejo hasta ahí. Ya, de la misma forma, las fases también se tienen que vincular, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna fase que se pueda hacer en paralelo? Digo, mira, sí o sí, la primera es inicial. Entonces digo, ya la fase 2, estandarizo, capacito, coordino, y después capacito. Tiene que ser sí o sí, ¿cierto? Vinculado, ¿cierto? Para que se haga después de. Entonces, cuando termino esa tarea, recién se me va a la otra. Por eso se movió, ¿ya? Después, la implementación puede ser a partir de la capacitación 2, ¿cierto? Pensando en el plan de trabajo. Y la auditoría tiene que ser sí o sí después de la implementación. Entonces, esta se me mueve de esa manera. Bien. Finalmente, en la fase 5, el análisis de resultados tiene que ser sí o sí después de la auditoría. ¿Ya? Entonces, hay tareas que son en paralelo y hay tareas que no son en paralelo, ¿ya? Que son secuenciales. ¿Ya? Bueno, entonces ahí sale un tiempo total del proyecto, ¿ya? ¿Vale? Ya. Esa es la manera de poderla crear la carta Gantt. Lo bueno que tiene este programa es que yo puedo ir asignando recursos. Entonces yo digo, oye, hoja de recursos, ¿cierto? Tener una lista de recursos, por ejemplo, supervisor, ayudante, empresa de capacitación, etcétera. Recursos trabajo. Después puedo decir, oye, material de apoyo, papel, ¿cierto? Para implementar el procedimiento, difundirlo, imprimir, etcétera. Y otros materiales. En caso de los materiales, hay que ponerle acá, ¿cierto? Que es un material. ¿Ya? La capacitación es un costo, que es un costo fijo. ¿Ya? Y el valor a hombre, ¿cierto? Que es trabajo. Yo digo, no, mira, el supervisor, supongamos que gana 10.000 por hora. El ayudante puede ganar, no sé, 6.000. En el ejemplo, lo pueden hacer por mes también. ¿Vale? Pero esto se va a ir cobrando en función del tiempo, si no en la carta Gantt. La empresa de capacitación como costo, no lo sé todavía, tengo que cotizarlo, entonces no lo dejo agregado, después cuando lo asigne lo considero. Y el papel, supongamos que vale 5.000 pesos por uso, ¿ya? En el ejemplo de. ¿Ya? Vale. Entonces aquí usted dice, agrego tarea, ¿cierto? ¿Qué recurso agrego? Oye, voy a tener, ¿cierto? La reunión de inicio, la empresa y el supervisor, ¿cierto? Tal vez. Y así puedo ir definiendo esto. Ya, los papitos solo tengo el supervisor y así todos los recursos que ustedes tengan. Después la estandarización, aquí tengo tal vez a 3 personas y ahí tengo un tope de recursos. Porque tareas están en paralelo, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay que evitar. Entonces tiene que ser otro recurso humano que haga esa tarea porque están en paralelo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se me repercute aquí? El supervisor. Tiene que tener otro recurso. Voy a dejar solo al ayudante para que no tenga ese toque de recurso. Ya el ayudante va a estar en todo, ¿cierto? Y aquí tengo un tope porque lo puse también en los grupos, ¿ya? Y en alguna tarea que está, ¿cierto? Vinculada, ¿no? Bueno, dejémoslo hasta ahí, ¿no? Está, y listo, ¿ya? Ya, entonces, lo importante de eso es que yo puedo sacar informes,
¿cierto? Puedo simular que todo esto, como ya está planificado, tiene un 75% de avance, ya está todo, casi todo hecho y hay que empezar a implementarlo. Entonces, hoy defino un informe tal vez de final del proyecto y voy sacando, ¿cierto? Listado de actividades, informe de costos, ¿cierto? Oye, mira, la fase 1 es la que involucra más costo, el supervisor es el que se llama más costo porque está más tiempo participando, y acá está la introducción de las fases. Se puede sacar distintos informes, ¿ya? Vale, eso en general es como poder mostrar de alguna manera esa carta gana, ¿ya? Le apliqué otros contenidos, ¿ya? La voy a guardar para después pasar. Ya, bien. Ya, volviendo a la presentación, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿cierto? Y las etapas coherentes con el proyecto, son en forma lógica, está definida la ruta crítica, se generó esta carta acá, que sea como coherente con... ¿no? En Excel era más fácil hacerla porque copiaban y pegaban las actividades que definieron antes, ¿cierto? Y ahí la hacían cuadrar con P. Bien, con respecto a la unidad número 2, ¿cierto? Tenemos varios contenidos, ¿ya? Lo primero es que aparece en el documento recursos, es que para poder generar un proyecto de mejora o un proyecto de investigación de operaciones, sabemos que son operaciones matemáticas que buscan maximizar o minimizar, ¿cierto? Algo. Maximizar la ganancia con recursos limitados o minimizar la pérdida, que sería el caso de lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Lo primero que formulamos el problema, que ya todos estamos listos con ese problema formulado. Ya sabemos lo que hay que mejorar, ¿cierto? Y hay que decir, oye, bueno, ¿cuál es la mejor manera de poder solucionarlo? Entonces, viene la formulación matemática, oye, la ecuación. ¿Qué está constituido en una formulación matemática? Hay variables, ¿cierto? Involucradas, hay restricciones, hay elementos a obtener como ganancia. Entonces, tengo que generar una ecuación, ¿cierto? Por ejemplo, una función lineal, ¿cierto? Que me diga f de x es igual a, ¿cierto? X más 1. O sea, f de y es igual a x más 1. Entonces, cuando le asignemos un valor a x, ¿cierto? Y va a ser tanto, más 1, ¿cierto? X, ¿cierto? Esa formulación. Entonces, esa ecuación, que puede ser una ecuación, dos ecuaciones, ¿cierto? Nos permite, se va a definir en función de variables y restricciones que tengamos a través del proceso. Generar esa formulación matemática, esa ecuación, como cuando ustedes decían, oye, en el colegio, me decían, oye, calcula la diferencia de si Pedrito tiene tanto alimento, tanto elemento, ¿cierto? O tantas bolitas y le restan dos, entonces ¿cuántas quedan, ¿cierto? En función de... Entonces usted tenía que analizar un contexto y definir una ecuación o un modelo matemático simple, ¿ya? Entonces entender qué es lo que está involucrado dentro de este modelo matemático para poder aplicarlo y solucionarlo. Después viene la validación, ¿cierto? Hoy la validación que me muestra, ¿cierto? Este punto de equilibrio que muestra esta imagen, ¿cierto? Donde es el área de mejora, ¿cierto? O la mejor decisión para. Entonces, estos proyectos, ¿cierto? O estas elementos, ¿cierto? Requieren tiempo para modelar matemáticamente, ¿cierto? Está relacionado con los procesos de la toma de decisiones, ¿cierto? Aquí muy importante que gerencia y todos los entes involucrados en la dirección vertical estén de acuerdo con aplicar mejoras, porque si no, no voy a definir tiempo para que puedan trabajar, no vamos a generar alineamientos para que, tanto como de los gerentes, hacia supervisores, jefes de área, vayan distribuyendo verticalmente hacia la persona que lo va a implementar, o que lo va a recibir. Entonces, tiene que haber un lineamiento de gerencia, tiene que haber, ¿cierto?, un compromiso de toda la compañía, ¿cierto? Tienen que haber como raíces profundas, se llama, ¿cierto?, en Lean Manufacturing, raíces profundas en la empresa, ¿ya? Entonces, porque si no, no tiene sentido aplicar, ¿cierto?, este modelo de optimización, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se aplican estos elementos? Cuando decía, oye, quiero maximizar, ¿cierto? O, si ustedes ven el cuaderno de la semana 6, ¿cierto?, el cuaderno de desarrollo, cuando tengo una situación de un desastre o un conflicto y hay que generar ayuda humanitaria. Hemos hablado un poquito de eso, ¿cierto?, en la sesión anterior. Entonces, a eso, ¿cierto?,
es la aplicación de estos conceptos de operaciones, ¿cierto? Hay un sistema real con ciertas condiciones, ¿cierto? Y se genera este modelo. Esas condiciones son las que me permiten definir variables, restricciones para lograr la función objetivo o la ecuación matemática de este modelo. Teniendo generado ese modelo, viene el soporte computacional, los software que nos ayudan, ¿cierto?, a poder aplicar este modelo y hacer, ¿cierto?, toda esa generación de datos, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿cierto?, a través de estas etapas o de este contexto, el éxito del proyecto, con datos adecuados, actuales, correctos y oportunos, contar con el compromiso de gerencia, lo que le estaba mencionando, y que haya una linealidad, ¿cierto?, en la dirección de las decisiones, que llegue finalmente a las personas, que se utilice un software que evalúe y reporte, ¿cierto?, los análisis desarrollados. Hay varios software mencionados en el apunte, está Python, está Lingo, está Solver de Excel, ¿cierto? Ya, hay varios software. Si usted usa el que use la empresa o el que sepa usar, ¿cierto? El más común y masivo, ¿cierto? Es Excel, a lo mejor no es el más adecuado, pero el más utilizado por temas de licencia, ¿cierto? Y otra gente, y es más, un poco más común, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cuáles son estas componentes de la programación lineal? ¿Cierto? Que es, ¿cierto?, lo que nos permite desarrollar esa ecuación, ¿ya? ¿Cuáles son las variables, las funciones objetivos, las restricciones, los parámetros, ¿ya? Propiedades, ¿cierto? Propiedades del modelo y el procedimiento que estábamos mencionando anteriormente, que se define, se formule, se resuelva, se analice y se implemente, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, buscar este punto, ¿cierto?, de cuál es la mejor ruta para poder maximizar la pérdida, ¿cierto? O sea, maximizar la ganancia o disminuir la pérdida. Bien. En función de eso, ¿cierto?, hay tres preguntas en el foro, ¿cierto?, que es lo que corresponde hacer esta semana, de cuándo es necesario aplicar una programación lineal. Tres ejemplos concretos, ¿ya? Yo les dije hoy en el cuaderno de ejercicios número 2, de la unidad 2, ¿cierto? Hay un ejemplo concreto de algo que está pasando hoy día, ¿cierto?, en un conflicto internacional de una guerra, ¿cierto? Oye, si hay hambruna, gente está muriendo, ¿cierto?, de hambre, ¿cierto?, producto de una guerra, y hay una ayuda humanitaria, ¿cierto?, que está realizando nuestro país, con tantos recursos que he definido. Entonces, ¿cómo optimizo los resultados para poder lograr, ¿cierto?, esa ayuda humanitaria, maximizarla, que tenga un alcance mayor? Entonces ahí aparecen estas variables y ahí tengo un ejemplo concreto. Después, ¿por qué, ¿cierto?, es crucial tener esa restricción? Que los valores, ¿cierto?, sean distintos de cero, aunque sea el resultado de la función sea mayor o igual a cero. No puede ser un valor negativo, porque no queremos, ¿cierto?, considerar un capital, ¿cierto?, o considerar una ganancia, o considerar una pérdida negativa. Por ejemplo, en el caso de la evaluación anterior, el tiempo no puede ser negativo, ¿cierto? Yo no puedo tener menos que cero. Lo mismo con la ganancia, ¿cierto? Obviamente a veces en los flujos de contabilidad hay valores negativos, porque hay una deuda, pero no existe el valor negativo, ¿cierto? A eso es lo que se refiere. De ahí tienen que responder un poquito eso. Y después, ¿cómo lograr el éxito de este método de programación, que se refiere al método de programación lineal, ¿cierto? Tiene que ver con las restricciones, con las variables, con las propiedades, ¿cierto? Con esto, ¿cierto? Más, ¿cierto?, con los lineamientos que se mencionan. Eso es la presentación, ¿ya? Llevamos bastante tiempo con la retroalimentación, ¿cierto? Y con este project, ¿cierto? Esta actividad, ¿bien? Eh, eso, eso por hoy. No sé si hay alguna duda, consulta o algo que necesiten. Pablo, adelante. Profe, recuerdo que usted dijo que la primera evaluación solamente, estaba hablando del otro ramo, iba a Sí, sí. ser solo, por decirlo de alguna forma. Ahora todas las evaluaciones, el resto de evaluaciones que quedan son en grupo. No, yo lo que dije, que todas las evaluaciones eran en grupo. Si alguien quería trabajar solo, lo podía hacer. Eso creo que fue lo que dije. No, pues, pero ¿Ya? en especial la del ramo, la del otro ramo, profe, la del... Ah, no, una que ver, parece con usted, la del AutoCAD. No, estoy puro leyendo. Me equivoqué. La de AutoCAD. Perdón, perdón. Ya. No. Acuérdense que yo le hago los lunes y los
los miércoles, ¿ya? No, lo mío fue fuera del texto, perdón, a todos. Ya no, tranquilo, tranquilo. No, solemos confundir, sobre todo yo que les hago dos asignaturas, ¿ya? Bien, entonces también tienen AutoCAD, me decía, ¿o no? Instalaciones industriales. Sí, diseño e instalación industriales, profe, estábamos trabajando AutoCAD. Ah, ya. ¿Y pudieron instalar el software? Sí, viene gratuito, o sea, te lo dan gratuito al ingresar con el correo San Sebastián. Ya, perfecto. Ya, bueno. Yo también he hecho clases de AutoCAD, entonces a veces cuesta un poquito instalarlo, que cambian los modelos, ya. Bien. Oye, voy a pasar lista, ¿ya? Voy a pasar lista y los dejo en libertad de acción. Ya estamos como en el tiempo, ¿ya? Los invito a que puedan revisar, ¿cierto? El apunte, que también es bien genérico, pero lo importante es este concepto de la programación lineal, ¿ya? Especialmente cuando habla de estas variables para definir el modelo matemático, ¿ya? Y que vean los apuntes, pues el cuaderno de ejercicio está como llegar y hacerlo, es súper súper sencillo, está escaso. Entonces, de esa manera lo pueden entender mejor cómo formularlo y cómo generar estas variables, estas restricciones para poder determinar cuándo maximizar o cuándo minimizar, ¿cierto? En la evaluación ustedes van a tener que minimizar, en el cuaderno de ejercicio hay que maximizar, ¿cierto? Entonces es como lo contrario, ¿ya? En vez de sumar, le restamos, ¿ya? ¿Vale? Entonces, eso se los dejo ahí para que lo vayan revisando. La próxima sesión vamos a hacer ese cuaderno de ejercicio 2, ¿cierto? Y introducir ya a la evaluación que ustedes tienen que saber. Bien, entonces, pasamos lista. Está Pablo Torrealba, está Alfredo Muñoz en espera, pero está Carlos Contreras, Damaris Tapia, David Jarpa, Felipe Nostroza, Francisco Queda, Héctor Vallejo, Hernán Coliqueo, Abraham Muñoz, también está en espera, Carlos Contreras, Damaris Tapia, David Jarpa, Felipe Nostroza, Felipe Ojeda, Héctor Vallejo, Hernán Coliqueo, Juan Martínez, Macarena Moya, Manuel Soto, Nicolás Altamirano, Pablo Cortés, Pablo Torrealba y Vladimir Huencho. Ya, estas son las 16 personas que se encuentran presentes o que estuvieron durante la reunión. Bien, eh, bien, eso sería por hoy. No sé si hay alguna duda, consulta. Los tiempos son pocos, ¿cierto? Queda muy poco tiempo para la próxima evaluación, pasa muy rápido. Así que espero que les vaya bien, ¿cierto? Como les fue la otra de gestión de abastecimiento que les fue bien, ¿cierto? Y hoy día, entre hoy día y mañana, les dejo lista la nota de esta asignatura. ¿Ya? Eso, que estén muy bien y buenas noches. Gracias, Bien, profe. Gracias, chao. profe. Buenas Chao, profe. noches. Vale, profe, gracias. Gracias, gracias. Chao, profe, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, profe. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Macarena. Profe, Sí, Buenas noches, Alfredo. profesor. profe, Hola, Juan. habré quedado presente, se me salió los últimos 5 minutos. Alfredo, sí, lo dejé presente. Ya, Alfredo. Gracias, la conexión. Gracias. Sí, sí. Ya, que estén bien. Buenas noches, señor profe. Chao, Carlos. Buenas noches.